continuar con este ciclo de charlas que empezamos, como ya sabéis algunos, la semana pasada y que pues son fruto de este convenio, ¿no?, que hemos establecido entre la Asociación Gallega, entre Agalbit, entre Bitcoin Rock Café y en colaboración con iVivo Business Space, desde el que estamos hablando ahora, que espero que nos escuchéis todos debidamente. Mando un saludo por el chat y vamos a verificar, al menos que alguien nos diga si me escucháis bien desde iVivo. Si me ponéis en el chat si se escucha bien, todo perfecto, me dicen, estupendo. Pues con que alguien ya lo verifique, genial. Pues nada, vamos a ir comenzando, entrar alguna gente más, ya tenemos aquí algunos colegas. Bienvenidos a todos, a todas. Estos eventos, como habréis visto en la convocatoria, pues lo ideal es hacerlos allí en el bar, ¿no?, en el café, y aquí en iVivo. Vamos a ir alternando en el café, aquí en iVivo, haciendo eventos, este tipo de charlas, eventos, xuntanzas, ¿vale? Entonces, claro, en cuanto nos dejen otra vez, pues podemos vernos físicamente y brindar por ello, ¿no? Además de ir aprendiendo cosas, pues también poniéndonos al día bueno, pues estas tecnologías, ¿de acuerdo? Y compartiendo estos espacios de networking, ¿ok? Con lo cual, bueno, esperamos que en cuanto entren también Gustavo y Antonio de Bitcoin Rock Café, pues también se incorporen, nos saluden a todos. Ahora estamos, ya digo, aquí desde iVivo, Business Space, estableciendo la conexión aquí con este Zoom. Vamos a grabar el evento, que como veis por ahí en alguna esquinita lo hemos puesto ya a grabar. Y luego lo publicaremos en las redes, en la web, en YouTube, bueno, todas estas cosas, ¿vale? El ponente, como ya sabéis, es Antonino Comesaña, que pues ahora él toma la palabra y ya se pone aquí al tajo. Él os explicará y luego ya os hace la exposición, habrá turno de preguntas, él os explica un poquito, también como hicimos el otro día, ¿no? Pues habrá unos módulos, ¿no? Entiendo así, Antonino, explicarás un poquito, luego habrá turnos de preguntas, tendremos el chat siempre conectado, con lo cual podéis ir dejando preguntas. Os pedimos, por favor, que seáis muy concretos, cosas muy claritas, preguntas muy concretas y muy al grano en el chat. Y luego incluso en el turno de preguntas que iremos haciendo, digo, por módulos, para no estar mucho rato charlando, sino que podéis intervenir y aclarar las consultas que vayan surgiendo, pues también abriremos micrófonos para que ordenadamente, como si estuviésemos aquí todos compartiendo espacio físico también, pues que podáis hacer la consulta por chat o por voz, ¿vale? Entre tanto, mientras explica Antonino, las vais dejando vuestras consultas breves, por favor, concisas y concretas a través del chat, ¿ok? Pues os parece, seguimos adelante. Antonino, adelante, gracias. Hola, gracias Ramón. Un saludo para todos. Bueno, como cuenta Ramón, esta es la segunda charla de un ciclo de charlas que haremos sobre tecnología blockchain, ¿vale? Entonces, la idea es dar las primeras charlas, sobre todo a un nivel de alto nivel, o sea, introductorias, y después, según el interés que mostréis en ciertos temas, pues ir profundizándolos más a lo largo de los meses, de diciembre, enero y eso, ¿no? Entonces, pues os haremos encuestas y miraremos qué temas os han interesado más y los iremos desarrollando en próximas sesiones. Vale, pues agradecer desde Agalbit la colaboración tanto de Vigo Business como de Bitcoin Rock Café. Vale, pues sin más, pasamos a la presentación y vamos comentando. Lo que decía antes Ramón, la idea es que sea dinámica, ¿vale? Entonces, cuando hay ciertos módulos que son un poco punto y aparte, pues pararemos un poco y las dudas que tengáis, pues las podéis plantear tanto, si son breves, abrimos el micrófono y las comentáis, o si no, por el chat, ¿vale? Así no me escuchéis solo a mí, también participáis vosotros, que es lo bonito. Pues venga, vamos allá. Bueno, los temas a tratar hoy ya os puse un poco en la presentación, ¿no? Miraremos vectores de ataques propiamente de blockchain,
ataques, tanto que algunos son teóricos, todos han sido en la realidad. Después miraremos cómo siempre se asocia seguridad y mutabilidad a blockchain, y miraréis que no son todas las blockchain exactamente iguales. Entonces tendremos un poco, tenemos un día en blockchain y cuáles podemos considerar que son más seguras que otras. Después entraremos un poco cómo se realizan las transacciones, o sea, cómo se puede comunicar un usuario con la propia blockchain. Estudiaremos un poco cómo se gestionan las transacciones. El ejemplo que utilizaremos será el de Bitcoin, que es el que más biografía tiene y generalmente es el que suele nos interesar. Y miraremos conceptos como clave pública, privada, wallet, y miraremos conceptos para que os vayáis ya tocando un poco ellos, ¿vale? Y pues daremos unos consejos por encima, ¿no? O sea, para quien quiera pues entrar en el mundo de criptos o ya esté, ¿no? Pues que tenga presente unas mínimas normas de seguridad. Lo dicho, cualquiera de estos temas por sí mismo ya daría para una charla. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que es eso, tocar estas primeras charlas, muchos temas por encima, y después, según el interés que mostréis, pues lo dicho, profundizaremos en ellas mucho más, ¿vale? Pues venga, sin más, empezamos. Bueno, cuando hablamos de seguridad, pensad que estamos hablando de blockchain, pero al final, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un desarrollo en empresas, no se entiende un desarrollo de blockchain sin un plan de ciberseguridad dentro de la propia empresa. O sea, siempre van unidas de la mano. No existe blockchain por sí sola segura si no va unida a una empresa o un desarrollo con otras capas de seguridad. Tenerlo siempre presente. Vale, y la máxima siempre de los hackers es la que os pongo ahí, ¿no? Buscan siempre la vulnerabilidad. O sea, ellos siempre optimizan sus recursos. Entonces, no van a ir a por lo difícil. Bueno, hay un hacker que muchas veces pues ya es una cuestión de orgullo, ¿no? Pero lo normal es que cuando ellos quieren hacer daño, busquen el eslabón más débil y es el que ataquen, ¿no? Hay ejemplos de literatura para aburrir, pero sí me gusta poner uno de ejemplo en las charlas, que es de un casino de Las Vegas. ¿Te imaginas lo que es tener un sistema de ciberseguridad más en un casino, ¿no? Porque aparte también tenían casino virtual y que les hackearon entrando por la wifi de la pecera. Vale, esto es un ejemplo de lo que significa buscar el punto más débil. Vale, pues la mayoría de las veces es lo que hacen. Ya miraréis que blockchain de por sí y por diseño es muy segura. Ahora miraremos cómo pueden atacar. Pero ¿qué pasa? Hay otras capas que se conectan con blockchain que no lo son tanto. Y generalmente siempre es lo que suelen utilizar, ¿no? Ahora miraremos casos y iremos profundizando. Vale, lo que os comentaba en la primera charla, ¿no? Entender que estamos con tecnologías, aunque hablemos de blockchain, sería más apropiado hablar de DLTs, ¿no? Que son tecnologías de la descentralización. Vale, entonces, pensad que pasamos de sistemas totalmente centralizados, cliente-servidor, a tecnologías que logran un grado más de centralización. Hay redes centralizadas y hay redes totalmente distribuidas como son las de Bitcoin, ¿no? Entonces le iremos dando un poco más de forma y lo iremos utilizando. Vale. Cuando hablamos de vectores de ataque, o sea, cuando hay un ataque en ciberseguridad a un dispositivo de hardware, de software o propios datos que se guardan, históricamente hay 4 tipos de ataques, ¿no? El primero es la interrupción de negación de servicio. Imagínate que tú no puedas acceder al propio servicio, que te quieres conectar al banco o a YouTube o a lo que sea, y hay una denegación de servicio, ¿no? Los motivos de una denegación de servicio pueden ser miles. Desde que se caen las máquinas, de que cae hasta un rayo, que puede haber un terremoto, lo que os venga en mente, ¿no? Que sale el edificio volando donde está la nube, o sea, mil casos se pueden dar, ¿no? Un ejemplo con esto, por ejemplo, de interrupción, que me gusta poner como ejemplo, es pensar en ese sentido lo robusto que es, por ejemplo, la red de Bitcoin, porque la red de Bitcoin da servicio 24 horas, 365 días del año. Y empezó a rodar desde el año 2009 y ahí sigue, ¿vale? Sin soporte técnico ni nada, ¿vale? Entonces, ya miraréis que por diseño, estas redes que comentábamos antes, distribuidas y en cierto grado, y algunas características también, las descentralizadas, estas 4 vulnerabilidades las se protegen bastante bien. Después, la interceptación es la capacidad que tiene, imaginaros, cuando tú estás comunicándote con un usuario o hay una comunicación, pues que el mensaje pueda ser leído por alguien que no es el destinatario que debería de ser, ¿no? Esto en seguridad, detectarlo es muy, muy difícil.
¿no? Porque es la conversación o los datos que estás transmitiendo, es muy difícil de saber, ¿no? Pensar que por diseño las blockchain, yo voy a comentar la charla, hay dos tipos de blockchain claramente diferenciadas, ¿no? Podemos decir que son las públicas y las privadas. En las públicas, quedaros que al final cualquiera puede participar, y en las privadas necesitas un permiso, ¿no? Generalmente las públicas por diseño, las transacciones también son accesibles, las puede ver cualquiera. Tú coges un explorer tanto de Ethereum, Bitcoin, la mayoría de las criptomonedas, es ver libre de transacciones, lo puedes ver. Aunque estés bajo seudónimos, aunque tú interpretases la transacción, no hay que interpretar porque directamente lo estás mostrando. Entonces, por ese lado, no hay vulnerabilidad ninguna porque ya desde el principio por diseño lo muestras. Otra cosa serían las privadas, ¿no? Porque las privadas sí que puedes crear puntos que al final cierta información la pueden ver unos usuarios y otros no, ¿no? Eso sería otro debate que habría que haber, ¿no? Pero esta interpretación por diseño en redes públicas, pues ya de por diseño no son vulnerables porque ya directamente muestran la información. Después, en la primera charla os había comunicado que a diferencia de las bases relacionales de toda la vida, en que puedes, alguien con permisos de administrador puede escribir, puede consultar, modificar o borrar. En el caso de blockchain, solo hay dos operaciones permitidas. Está la escritura. Bajo unas reglas de consenso definidas, tú puedes añadir nuevas hojas a tu libro de blockchain y puedes consultar las transacciones hechas, ¿no? O sea, puedes hacer una trazabilidad total de un saldo de dónde su origen, tirar hasta el punto de partida, ¿no? Son las dos que se pueden hacer. Entonces, fijaros que las dos vulnerabilidades en los sistemas de seguridad de hardware y datos, siguientes, la 3 y la 4, que son modificaciones y generación, modificación es modificar un dato y generación, generarlo. O sea, ya de por diseño, las blockchains públicas están pensadas, bueno, blockchain públicas y privadas en este caso, están pensadas para protegerse contra este tipo de ataques. Entonces, pensar que por el diseño que os acabo de decir, estas 4 vulnerabilidades de por sí son muy robustas las blockchain, porque su propio diseño de partida las protege de estas 4 vulnerabilidades. Alguna blockchain más que otra, ¿no? Pero por diseño lo tienen, ¿no? Porque muchas veces cuando te encuentras que tienes un problema de seguridad, al final, si no lo tienes diseñado de partida, al final lo que haces es un parcheo. Pero cuando ya de estructura lo tienes ya creado, da muchísima robustez a toda la estructura, ¿vale? Eso nos saca que tengan problemas, ¿no? Porque esta misma forma distribuida les otorga unas ventajas, pero también les otorga unos inconvenientes, ¿no? El mayor inconveniente, por ejemplo, que tienen las redes distribuidas es que muchas veces tienes que maximizar la seguridad, porque cuando maximizas la seguridad, porque cualquier miembro puede participar, penaliza muchas veces el rendimiento de la propia plataforma, como las transacciones que puedes hacer por minuto. Porque los algoritmos suelen ser más pesados, buscan más la seguridad, más seguridad criptográfica, y esto al final penaliza en la agilidad de las transacciones. Sin embargo, cuando no necesitas tanta seguridad, pues puedes permitirte hacer transacciones mucho más rápidas, ¿vale? Y ahí ya podemos bascular un poco de esas redes distribuidas a redes descentralizadas. Vale. Históricamente, los ataques, hay mucha literatura sobre ataques, ¿no? Pero bueno, al final concreté los más paradigmáticos, los más característicos, ¿no? Cuando se creó Bitcoin, en el 2009, ya teóricamente se había propuesto que una de sus vulnerabilidades era un ataque de un 51%. Valor entraré y profundizaré más, ¿no? Con lo largo de los años, la parte teórica se convirtió en práctica. O sea, hubo ataques del 51% a criptomonedas, a Bitcoin no, pero otras criptomonedas sí. Entonces ya directamente ese ataque podemos decir que se puede realizar, ¿no? Os voy a explicar un poco cómo funciona un ataque de un 51%. Para eso vamos a refrescar un poco cómo funciona internamente una blockchain. En este caso voy a utilizar de ejemplo de nuevo la de Bitcoin, ¿no? ¿Se mira, Ramón? No se mira, ¿no? Tengo que quitar. ¿Se mira la presentación o la pantalla? ¿Se mira? Vale. Tengo que dejar de compartir, ¿no? ¿Cómo era esto? A ver, aquí está. Ahí está. Vale. Mira,
Vamos a hacer una simulación de lo que sería una cadena de bloques de Bitcoin, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, los peers son nodos, o sea, son máquinas que dan soporte a la red Bitcoin, donde va corriendo el core de Bitcoin, ¿no? En este caso imaginaos que son nodos mineros, ¿no? Y tenemos varios peers, ¿no? O sea, tenemos el peers A, el B, el C, tantos como lo que quiera nuestra imaginación, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un bloque de Bitcoin? Recordarlo. Tenemos unas entradas que sería el bloque, el nonce, Coinbase, las transacciones en sí, y tenemos el hash anterior del bloque anterior, ¿no? Fijaros, tenemos aquí el bloque 1 y el hash de salida del bloque es parte de entrada del bloque número 2, ¿no? Entonces son los campos de entrada. Vale, entonces, como minero, tu trabajo es encontrar un algoritmo, o sea, encontrar un nonce que satisfaga que tu hash pues tenga unos ceros, ¿no? En el ejemplo que estamos haciendo son 4 ceros, ¿no? Para que sea práctico y lo podamos hacer en real, ¿no? A día de hoy en Bitcoin serían 19, ¿no? Entonces, mi trabajo consiste en esto, recoger las transacciones, intentar resolver este acertijo y cuando lo resuelvo, pues cobro. Vale, no puse la de Coinbase. A ver, no sé. Perdón un segundito. Sí. Ahí está Coinbase, sí, está. Perdón, no lo había mirado bien. Vale. Aquí cuando pone Coinbase, por ejemplo, esto es la recompensa que cobraría el minero. Vale, a día de hoy son 6,25, pero cuando era origen eran 100 Bitcoin. Vale, que es la manera de crear dinero de Bitcoin. Es la oferta monetaria que se va creando. Está totalmente el protocolo pactado como se crea. Vale, entonces meteríamos todos los bloques, serían los de entrada, minaría y obtendría ese hash, ¿no? Vale, toda esta cadena está distribuida por todos los nodos. O sea, tienen una verdad única. Vale, pero ahora imaginaros que nuestra cadena, imaginaos que tiene 100 bloques. Y yo, por ejemplo, quiero manipular algo del bloque número 2. Aquí, por ejemplo, en la transacción que entre Anders y Sofía, pues recibe 10 bitcoins, pues le ponemos 20. Como veis, el bloque cambia de color, ¿no? ¿Qué me está avisando? Fijaros que ahora el hash de salida ya no tiene los 4 ceros, porque al haber cambiado algo de los campos de entrada, me obliga a tener que volver a resolver el acertijo. ¿Vale? Me obliga a minar este bloque. Entonces, yo quiero manipular esta transacción, minaría el bloque. Vale. Buscaría un nonce que cambiará y cuando lo encuentre en la máquina, ahora ya verifico, ya tengo los 4 ceros, ¿no? Pero pensar que como este hash de salida estaba enlazado con el bloque número 3, tengo que volver a realizar esta operación. ¿Vale? Y imaginaros que si estoy en una cadena que tiene en este caso pues 100 bloques y estoy manipulando el bloque número 2, tendría que hacer esto para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 8, así hasta el 100. Y cuando llegase al 100, como el resto de nodos siguen minando, igual la cadena en ese momento está en el 200 o en el 300, por lo cual tendría que estar todo el rato detrás. Entonces, matemáticamente nunca alcanzaría a esta cadena que va creciendo si no tengo el 51% de computación. Si yo tengo el 51% de computación, lo que me dicen las matemáticas es que más tarde o temprano acabaré alcanzando al bloque que se están creando y lo acabaré adelantando. Y el protocolo de Bitcoin lo que marca a todos los nodos es que tienen que aceptar siempre la cadena con más carga de trabajo, no la más larga. ¿Podemos entender la manera? No, pues la con más carga de trabajo. Entonces, si yo adelantase a esta cadena, imaginaros, porque tengo el 51%, y la adelanto, imaginaros, en el bloque 501, vale, esta transacción que acabo de manipular ahora, el resto de nodos la van a dar como válida. ¿Vale? Imaginar lo que implicaría eso, que podría manipular todas las transacciones que me diese la gana. ¿Vale? Esto, para hacerlo, es lo que os comento. Tienes que tener el 51% de capacidad de cómputo, porque si no, si lo hace un grupo de pool de mineros que tienen un 2, un 3 o un 4, lo que están haciendo es gastando recursos, porque tendrían que minar estos bloques que nunca van a adelantar la cadena principal y están destinando recursos en vez de destinarlos a intentar minar un bloque legítimo y ganar su recompensa. Esto está basado en teoría de juegos. Es muy elegante esta solución, porque obliga a la gente, si no tienes una ventaja, obliga a la gente a hacer lo que deben de hacer, que es trabajar por la propia red. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa?
En Bitcoin ese 51% implicaría tener una capacidad de cómputo mayor que la de Google. A día de hoy no hay recursos para tenerla, ¿no? Pero sin embargo, en otras blockchains que utilizan algoritmos también de prueba de trabajo como Bitcoin, o sea que tienes que resolver un acertijo parecido, ¿qué pasa? Que necesitas capacidades de cómputo mucho más pequeñas. Y, por ejemplo, en Internet tú puedes alquilar capacidad de cómputo, ¿no? Entonces yo puedo alquilar capacidad de cómputo para tareas concretas, ¿no? Pues han dado el caso, por ejemplo, el primero que tengo conocimiento fue Bitcoin Gold, ¿vale? Aparte, hay gente en el proyecto que son aquí, que son gallegos y han hecho un trabajo encomiable, ¿no? Pero bueno, pasaron, su blockchain es lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Hubo gente que entró, alquiló capacidad de cómputo y con esa capacidad de cómputo entró en la blockchain y con ese 51% que tenían, al final lo que hicieron fueron manipular una transacción a un exchange. El exchange, cuando vio la transacción, la dio como legítima, esas criptomonedas se las dio como válidas en ese exchange. ¿Ellos qué hicieron? Pues esas Bitcoin Gold las pasaron a otras criptomonedas, ¿vale? Y después, como tenían el control de la red, la transacción original de Bitcoin Gold al exchange la revertieron, ¿vale? Con lo cual ganaron todas esas criptomonedas que convirtieron a otras, ¿vale? Al final, el único perjudicado en esta estafa, por ejemplo, fue el exchange, que fue el que lo perdió, ¿vale? Aparte fue un ataque muy raro, porque fue dado un fin de semana y casualmente atacaron a un exchange que no tenía soporte ese fin de semana. ¿Vale? Cuando hay ese tipo de cosas siempre hay cosas muy raras. Parece que siempre tienen como información de dentro o algo muy raro. ¿Vale? Pero bueno, para que entendáis que este ataque es posible. Y ya estamos tocando temas que trataremos más adelante. Es a responder la pregunta de si todas las blockchain son igual de seguras. Si entendemos como seguridad la inmutabilidad de las transacciones, en este caso, ya estáis viendo que no. Porque tenemos ejemplos de literaturas que demuestran que no es el caso. Vale, después también hubo otro caso también Converge y hay más. Pero bueno, tampoco es hacer detalle de ellas, ¿no? Espero que haya quedado. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna, Ramón? Bueno, tenemos aquí una pregunta en el chat de Alex que dice: ¿cuál es la compañía actualmente que tiene más cómputo? ¿Qué porcentaje? Te la veo después. Es el pool. Tienen un 20%, eso sí que lo sé. Pero después si pongo el gráfico, si quieres lo comparto. Es la que tiene los grupos de minería. Vale. Los ON, ANT y todo ese tipo de cosas se minan con un... Muchas veces entre los pool hay asociaciones con empresas de hardware. Vale. Y ahora no me acuerdo. Sé que es Bitcoin, no sé qué, pero después os la pongo y os la comparto. Vale. Es la que conoce todo el mundo. Creo que es Bitcoin, ahora no me acuerdo. Si muchas veces tienen alguna coletilla, yo ahora no me acuerdo. Pero el grado de concentración es el 20. Y lo máximo que han llegado muchas veces a llegar, se llegó alguna vez a un 41 o 42 al principio creo que fue por el año 2014, 2015. Lo que pasa es que también con eso muchas veces es algo turbio, porque aunque tú tengas grupos de mineros totalmente separados, muchas veces tú ves la matriz y las empresas están detrás y muchas veces son concordantes. Vale. Lo que pasa es que también hay que pensar una cosa, que esta gente es su negocio. Los menos interesados en el que... Pensar que tienen equipos ultra especializados. Los menos interesados en que haya un hackeo o haya un problema con Bitcoin son los propios mineros. ¿Vale? Es lo que os digo siempre de la teoría de juegos. Cuando tienes una teoría de juegos que te orienta a hacer lo que tienes que hacer, generalmente la gente lo suele hacer. Pero bueno, en este caso lo he dicho. Si vamos a la estadística que hay en el año 2020, la concentración máxima que tiene un pool son un 20%. ¿Alguna más? Sí. Bueno, pues continúo. Vale. Dejo compartir. Aquí está. Vale.
El siguiente ataque es el de maleabilidad. Vale, esto, bueno, más adelante miraremos cómo se realizan las transacciones, ¿no? Pero bueno, pensar que hay una... Ah, perdón. Pero se ve la pantalla, no se ve, ¿no? Vale, pequeña, vale. Ahora. Vale, perdón. Un segundo ejemplo de ataque sería el de maleabilidad, ¿no? Este se dio en la red de Bitcoin al principio de todo. Por el año 2014, 15 se hizo, ¿no? ¿Y qué era? Que pensar que cuando tú haces una transacción, después la miraremos más al detalle, tienen una firma. O sea, con tu clave privada firmas y están protegidas con una firma electrónica, ¿no? Entonces, nada se puede manipular de la transacción porque está firmada con una firma electrónica. Pero hay parte del bloque que es el hash de la propia transacción, que es único para la transacción, y con lo cual dentro de blockchain, ¿cómo identificamos las propias transacciones? ¿No? Cada transacción que se hace en Bitcoin tiene un hash único. Entonces, cuando quieres identificar esa transacción, ese es lo que identifica la transacción, ¿no? Pero ese hash al principio no estaba protegido, ¿vale? Entonces, había la capacidad de que tú hicieras una transacción, alguien entrase, interceptase esa transacción y manipulase el hash de identificación de la misma. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué pasaba? Que tú podías decir, oye, mira, yo le podía decir a Ramón, hazme una transacción de un Bitcoin. Vale, Ramón va, firma su transacción y me la hacía. Vale, yo interceptaba esa transacción, manipulaba el hash de identificación de la misma y entonces no aparecía registrada en blockchain. O sea, él cuando la buscaba con su wallet no le aparecía. Y yo le decía que no aparecía. Entonces, claro, pues pensaría, fue un error. Y si colaba, pues la persona te volvía a mandar la operación. Y tú al final en tu cuenta recibías 2 Bitcoin. ¿Vale? Eso es de maleabilidad. Ese problema fue solucionado. Seguramente, si me preguntas, del protocolo inicial de Bitcoin, la mayor mejora que ha tenido es el Segwit, porque nos protege de este tipo de problemas. ¿Vale? El resto del protocolo prácticamente está intacto desde el principio, pero esta actualización nos protege de este tipo de problemas. Y, por ejemplo, al principio de todo, en el año 2014, todo el tráfico de Bitcoin, el exchange mayor que había, era MTGOX. Vale, no sé si os suena, pues a este exchange petó, desaparecieron 850.000 Bitcoin, ¿vale? Y ellos, una de las defensas que utilizaron fueron esto, que ellos nadie estaba controlando la maleabilidad de las operaciones y que cuando alguien les llamaba y les decía que pasaba este problema, pues ellos revertían y mandaban de nuevo los Bitcoin. ¿Vale? Con el tiempo, porque esto fue a juicio y 1000 cosas, se ha demostrado que de los 850.000 Bitcoin que desaparecieron, de verdad que se puedan justificar con maleabilidad, en el juicio creo que se justificaban 400. O sea, con lo cual, ya veis, hubo ataque de maleabilidad, pero desde luego el daño fue muchísimo menos de lo que MTGOX había dicho. Vale, después otras vulnerabilidades que pueden tener. Fijaros que como de diseño, por ahora, estas dos primeras podemos decir que sí, sobre todo la de maleabilidad en Bitcoin Gold, ¿no? Pero las restas que vamos a ver, ya miraréis que muchas de ellas son de capas superiores, no de la propia blockchain. Por ejemplo, vulnerabilidades de la wallet. O sea, tú al final te comunicas, como usuario, te comunicas con un software que al final es lo que te permite interactuar con la blockchain y el poder transmitir token, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El software ese puede tener vulnerabilidades. Es un programa hecho. Si al final un hacker encuentra esa vulnerabilidad en esa wallet, puede a sus usuarios, pues desde robarle claves privadas, robarle las criptomonedas, o sea, 1000 cosas se pueden hacer. Vale, el ejemplo más claro, más público que hubo en esto, por ejemplo, fue con Parity. Vale. Después, hay otro tipo de ataques que los junté todos, los Civil Attack, Vector 76 y Eclipse. ¿Por qué los junté? Porque es un tipo de ataque muy propio de las redes distribuidas. Si vamos para atrás, pensad lo que es una red distribuida, ¿no? Si os fijáis, los nodos están siempre interconectados con otros nodos, ¿no? Por ejemplo, una red descentralizada, es como hay nodos maestros de los que cuelgan otros, con lo cual si ese nodo se apagan el resto, ¿no? Pero una red distribuida generalmente está conectado con muchísimos nodos a la vez, ¿no? Lo cual le da mucha más seguridad, porque si uno se corta la comunicación,
tienes otro para comunicarte, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Con un ataque de estos, que tanto os acabo de decir, tú puedes aislar, si tú sabes cómo se está comunicando un nodo, tú teóricamente lo puedes aislar, ¿vale? Y hacerle que no comunique con nodos fiables de la red y transmitirle información poco fiable, ¿vale? Imaginaos, ¿a quién te puede interesar aislar? Desde luego un usuario no. Bueno, es cierto que tenga miles y miles de Bitcoin. Generalmente, ¿a quién se interesa aislar? Pues a un exchange o a un comerciante que utiliza Bitcoin, y entonces tú le quieres dar la sensación de transmitir hacer una transferencia con él para después revertirla. O sea, hacerle una virtualización que al final no es real, ¿no? Entonces, ese tipo de ataques se centran en eso, en aislar de alguna manera un nodo y de distintas maneras atacarlo, ¿vale? Están algunos de ellos pues preminan un nodo, le mandan un nodo preminado y al final lo revierten otro a la red y lo aceptan y el otro no. Porque me olvidé de comentároslo, cuando vimos el ejemplo que os puse del 51%, fijaros cómo se miraba, ¿no? Si, por ejemplo, dos mineros resuelven el acertijo a la vez, al final, ¿tú cómo funciona? Tú comunicas con tu red más cercana. Y al final, ¿qué pasa? Tú puedes que dos mineros prácticamente al mismo tiempo hayan resuelto el acertijo. Ellos comunican su bloque resuelto a la red que tienen cerca. Y entonces, al final, durante un tiempo, hay una bifurcación. Hay como dos cadenas que tienen sentido. Hasta que hay un siguiente bloque que se resuelve y se une a alguno de estos dos bifurcaciones que había, hay como dos bifurcaciones. Cuando hay otro bloque que ya se resuelve, pues lógicamente se va a unir al bloque de arriba o al de abajo, poner el ejemplo, ¿no? Y entonces, cuando se une a ella, pues hay un bloque que queda huérfano, ¿vale? Y es al final el trabajo de esa minería, pues queda estéril, porque ese minero, aunque haya resuelto el acertijo, no va a cobrar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con ese tipo de ataques tú puedes hacer un preminado y mandarle un bloque preminado al nodo que te interesa atacar, ¿vale? Y tener una comunicación con la red con otro tipo de transacción que es la que te interesa que al final quede en la red. Este nodo atacado la considera como válida, pues te da tus criptomonedas o compras un producto y después, cuando pasa un tiempo, se da cuenta que la transacción no está en la blockchain. O sea, queda como revertida. Vale. Esto al final, si se tiene la mínima seguridad, al final siempre se recomienda que para dar una transacción válida en Bitcoin, por ejemplo, hayan pasado 6 bloques. Matemáticamente, cuando se han dado 6 bloques, el revertir algo que esté dado prácticamente es imposible. O sea, a día de hoy, con la capacidad de cómputo, la criptografía y la matemática que hay, con 6 bloques, dar por hecho que la transacción está hecha. Pero cuando una transacción no está confirmada o está con un bloque, se pueden dar lo que os acabo de decir, bloques huérfanos. Entonces la transacción se puede revertir. Entonces hay gente que puede aprovechar esto en su favor, ¿no? Pues este tipo de ataques es eso. Por la propia estructura que tiene una red peer-to-peer, pues aíslan un nodo y lo atacan de distintas maneras. Desde el ataque Eclipse, el método 76 o el ciberattack, que es un poco más general a la propia red. Después, ya no propiamente en la red Bitcoin, porque Bitcoin es un protocolo, es un software bastante sencillo y muy optimizado para hacer transacciones. Pero, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, coges Ethereum, que al final es una capa superior a Bitcoin, porque al final puedes tener software corriendo sobre la propia blockchain, ¿vale? Al final, ¿cuál es el problema? Que todo programa puede tener una vulnerabilidad, ¿no? Y entonces te puede dar que tú tengas un smart contract y que tu smart contract tenga un agujero. Vale. Entonces, por ejemplo, hay el mítico caso de DAO con Ethereum, ¿no? Ethereum, si lo listáis, os fijáis que hay un Ethereum Classic y el Ethereum que conoce todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se pasó este escándalo, hubo dos vertientes. Hubo gente que dijeron que la inmutabilidad tiene que ser ante todo y si había habido un error en la blockchain, pues había que seguir adelante con estas transacciones que no eran lícitas, ¿no? Y otra gente que decían que no, que si había manera de darle para atrás, darle para atrás. Entonces, el Ethereum que conocemos a día de hoy optó por esa opción. O sea, se revertió los Ethereum que se habían robado con DAO. Pero DAO al final lo que fue un proyecto de una ICO donde se ingresó muchísimo dinero, muchísimo Ether, y al final, ¿qué pasó? Que alguien encontró una vulnerabilidad
y al final la estaba utilizando como una tragaperras. Era como, entrabas con el código, saqueabas, reseteabas y podías sacar todas las criptomonedas que te diesen la gana. Entonces, hasta que se dieron cuenta, pues hackearon muchas criptomonedas, ¿no? La defensa que dijo el hacker es que hay gente que dice que el código es la ley. Si tú encuentras una vulnerabilidad, pues entonces en principio tu operación es válida, ¿no? Entonces, lo dicho, se creó ese dilema y por eso hay esa verificación, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, más español, y aparte son de conocidos míos, de PayPro, que hicieron una ICO. ICO es una salida a bolsa, pero en plan criptomonedas, o sea, buscas recaudar fondos, ¿no? Y entonces, siempre al final hay un smart contract detrás. O sea, tú al final pagas con unos tokens, pues con Ethereum, con Bitcoin o en lo que tú veas, y ellos a cambio te dan unos tokens de su proyecto, ¿no? Que al final a la larga se pueden listar o hay otro tipo de recompensas, ¿no? Pero el caso está protegido por un smart contract, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, PayPro tenía el código estaba mal, la billetera, o sea, la cuenta pública donde se depositaban los fondos de la gente que invertía en ellos, estaba mal. Y aunque parezca increíble, si tú no tienes la clave privada de la cuenta pública que tú estás compartiendo, al final no puedes acceder a los fondos. Pues en este caso, la gente hizo las transacciones para participar de la ICO y nadie pudo acceder a los fondos, porque hubo un error con la cuenta pública que se estaba transmitiendo para ingresarla. Vale. Todo fue porque no hubo bueno, ahí hay distintas versiones. Pero bueno, para que entendáis que al final hay esas vulnerabilidades a la hora sobre todo de generar un smart contract. Es código y los códigos pueden, como seres humanos, pueden tener problemas. Vale, después rotura criptográfica. Es todo lo que sustenta Bitcoin, yo la miré sobre todo con las transacciones, es criptografía, con unas claves de seguridad y en base y una seguridad. A ver, en informática, seguridad al 100% no existe. Lo que pasa es que si yo al final tengo una cosa que para resolverla con la capacidad de cómputo a día de hoy, un problema, necesito, imaginaros, 1000 o 2000 años, entiendo que una cosa es segura, ¿no? Pues eso es lo que se basa en la seguridad criptográfica, que muchas veces el problema que tienes que resolver con los recursos que tienes a día de hoy son tiempos que escapan muchas veces a la vida humana y hasta de las propias galaxias y del universo. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la base de Bitcoin se basa en haseos y en encriptación, sobre todo de clave de curva elíptica, ¿vale? Miraremos después la tecnología clave pública-privada y pues miraríamos cómo es la encriptación de curva elíptica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay el temor de que pueda haber una rotura y que haya un salto cuantitativo en la capacidad de cómputo. Imaginaos con computación cuántica. O sea, que tenemos unos protocolos de seguridad basados en unos ordenadores con unos recursos y que de repente pues haya un salto cuántico y que puedan directamente toda esa seguridad que tenemos por revertirse. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando tú tienes computación cuántica, pensad que esos tienen unos algoritmos para que las propias máquinas funcionen, ¿no? Algoritmos matemáticos, ¿no? Entonces, para los algoritmos que utilizan sobre todo la encriptación de curva elíptica, que son dificultad exponencial, todavía no hay base matemática ni teórica para poderlo resolver. O sea, no es cuestión de que puedan haber máquinas muy potentes, es que no hay todavía ni algoritmos para poder romperlo, ¿no? Y pensar una cosa, que la capa que tiene de seguridad criptográfica, sobre todo Bitcoin, es mucho mayor que la que hay todos los sistemas tradicionales que tenemos. O sea, desde telefonía, bancos, lo que queráis. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un salto cuántico y una brecha de seguridad, no os preocupéis si tenéis o no Bitcoin, preocupaos por todo lo demás, porque estaría toda nuestra seguridad entredicho. ¿Vale? Y sobre todo, esa es más vulnerable porque ahí utilizan la encriptación, utilizan sistemas de factorización de números primos. Y esos sí que tienen algoritmos para la computación cuántica. Entonces puede ser que dentro de breve tiempo, si hay un salto cuántico, pues que todo ese tipo de encriptación basados en sistemas de RSA, pues no sean seguros. Entender que al final las redes de Bitcoin, y sobre todo con la curva elíptica, esa seguridad todavía está en un saltito más por delante. Con lo cual, lo dicho, en principio, a día de hoy no hay peligro por este lado. Y además, siempre hay, en el core de Bitcoin hay gente pendiente de lo que hay, pues si de alguna manera también tienen que utilizar otro tipo de encriptación y no la que están utilizando.
¿vale? Por eso pues ya lo iremos más adelante. Es muy importante si confiáis en un proyecto, en blockchain, por lo que sea, mirar que hay gente trabajando en él. Porque al final esto es tecnología. Si tú tienes una criptomoneda o un proyecto donde no hay un desarrollador o no hay ninguno, eso es un proyecto muerto. Vale, tú necesitas gente trabajando en el proyecto porque esto es tecnología viva. Y si tú no estás con gente que esté trabajando y actualizándose, tu proyecto está muerto. Vale. Y después, los de phishing o suplantación de identidad, estos son muy conocidos, no solo de blockchain. Es gente pues, que te roba la identidad, de hacerse pasar por un exchange para que le compartas sus claves privadas, mil maneras de suplantar la página web con la que te conectas. Esto es lo que veis todo el día, no solo en blockchain, en cualquier otro tipo de problemas, ¿no? Después hay otra que no es propiamente un hackeo de blockchain, es utilizar las vulnerabilidades sobre todo que tienen los navegadores, y hay gente que, por ejemplo, que estás tú navegando y utilizan tu propio ordenador para utilizar capacidad de cómputo para minar. ¿Vale? Entonces tú te ves afectado porque sin saberlo estás minando con otros ordenadores y están ralentizando un poco tu equipo. ¿Vale? Es otro tipo de hackeo, pero bueno, no es propiamente un hackeo a lo que es la propia estructura de blockchain y a las transacciones. ¿Vale? Vale. No sé, acabo ya los vectores de ataque. No sé si a alguien le quedó alguna duda, quiere comentar algo. Había aquí una pregunta de Andrea. Una pregunta que dice hace un ratito: ¿el cambio del hash de la transacción no afectaba al cálculo final del hash del bloque? Esa es la pregunta. No, porque lo que entraba era ya la propia transacción con el hash cambiado. Eran no validadas. Vale, es en lo que es la transmisión entre... imagínate que esta persona hace la transacción y antes de llegar al pool, y esto alguien la intercepta. Entonces, al final, la que se está minando es la que está con la cabecera cambiada. Al final es simplemente que ¿cuál es el problema? Que la wallet que te emite no encuentra la transacción después. Entonces tú cuando alguien te llama y te dice que no la has hecho, tu wallet ve y no encuentra la transacción. Entonces puedes creer a la persona conforme no se ha realizado. Vale, hay un fallo en esa localización. Vale, pero bueno, muy buena pregunta. O sea, entra en lo que puse en el ejemplo de lo cómo se mina el bloque. Pero pensad que cuando se llega a ese punto, el hash estaba cambiado. Entonces al final lo que se mina en el bloque es con el hash ya cambiado. El hash de la propia transacción. ¿Vale? ¿Alguna más, Ramón? ¿No? Continúo. Vale. Bueno, ya algo fui adelantando, ¿eh? ¿Son todas las blockchain igual de seguras? Yo creo que si os pudiese tener adelante, me gustaría, la verdad, porque al final esto se me hace muy raro hablar así, porque a mí me gusta que las charlas sean muy participativas, estar con la gente y todo, pero bueno, hay que adaptarse, ¿no? Entonces, ahora os preguntaría, después de lo que habéis intuido, ¿qué creéis? Yo creo que el 99%, por no decir el 100%, ya empecéis a intuir que no todas son igual de seguras. Vale. Si tienes como seguridad pues la inmutabilidad y poder revertir una transacción, ¿vale? O la pérdida de tus propios tokens, ¿vale? Bueno, para eso hay que tener claro dos puntos, ¿vale? Lo primero, entender que todas las blockchain o todos los proyectos que existen en blockchain tienen unos algoritmos de consenso, ¿vale? O sea, que se definen previamente y que son al final lo que os pongo aquí. Es cómo esta red distribuida se pone de acuerdo para saber lo que es la verdad, para saber cuál es el verdadero estado. Vale, así hablando muy por encima, ¿cómo sería la de Bitcoin? Pues tú como minero recoges las transacciones, tienes que validar si son válidas las pasas al pool, vale, en el pool se van recogiendo y tú vas intentando resolver un acertijo. Cuando el acertijo se resuelve, y quien lo resuelve lo comparte con el resto de la red. ¿Vale? Al final, siempre vas a aceptar como verdadero lo que te digo, la cadena donde hay más capacidad de cómputo. Ese es el protocolo a grandes rasgos. ¿Vale? Esto se llama prueba de trabajo, ¿por qué? Porque tú para participar en la teoría de juegos, en la teoría de juegos que utilizas para participar en esta red, tienes que poner capacidad de cómputo, trabajo, o sea, electricidad, equipos,
a favor de la red. ¿Vale? Hay gente, vos si queréis en el debate, si lo queréis, lo podemos compartir, que al final esta capacidad de cómputo, esta electricidad que se está consumiendo, pues puede ser excesiva para lo que es, para tener una criptomoneda, ¿no? Entonces, hay distintas soluciones, aparte de la de prueba de trabajo. Pues hay gente que puede llegar como algoritmo de consenso, pues imagínate, que en vez de hacerlo resolviendo un acertijo matemático, pues que haya un sorteo en función de los toques que tengas de la red, ¿no? Y al que le toque, pues es ese el que comparte el resto con la red. Pueden ser de validación, o sea que imagínate, varios nodos, si te dan a ti como el que tienes que hacer el nodo, pues seas tú el que lo comparta, o sea, por credibilidad, por el que más participa en la red, pues desde compartir capacidad de cómputo, o sea, los algoritmos de consenso que os podéis buscar para poder participar y generar una blockchain son tantos como imaginación puede dar el ser humano. ¿Vale? También os digo que el único que matemáticamente está demostrado que no es vulnerable son los de prueba de trabajo. Y cuanto más capacidad de cómputo, lógicamente, más invulnerable es. ¿Vale? Los demás son muchas veces conceptuales. Pero al final, como son teorías de juegos donde tú buscas en un proyecto una basculación de distintos intereses, eso no quiere decir que a la larga no sean inmutables. Porque como los mandas con unos criterios, al final la gente se puede poner de acuerdo, pueden cambiar las reglas de juego entre ellos y lo que tú consideras como un consenso, la mar de fiable, pues se puede volver en contra de la propia blockchain. ¿Vale? Algoritmos de consenso lo he dicho. Aquí os enumero algunos, lo he dicho, pero hay infinidad. ¿Vale? Lo he dicho, los primeros fueron pruebas de trabajo. Lo que pasa es que como hay un consumo eléctrico, por cuestiones medioambientales, hay gente que dice que eso no es sostenible a lo largo del tiempo, y entonces, pues bueno, hubo saltos, ¿no? Por ejemplo, Ethereum está saltando ahora a Proof of Stake, que es lo que te digo, en vez de decidir por sobre un acertijo y capacidad de cómputo, ahí quien que tenga pues unas criptomonedas y las ponga a favor de validar bloques, ¿vale? Pues tiene las recompensas, ¿vale? Y lo he dicho, y de ahí todas las que queráis. Vale, ya os digo que solo, mira, estamos colaborando con la Universidad de Santiago y la Unión Europea, y uno solo de los temas que se están desarrollando en la Universidad de Santiago son los algoritmos de consenso, para que veáis lo que puede dar este tema. Y da para un curso entero. Vale, entonces por eso os he dicho, que de todo lo que estamos tocando, que son muchas cosas, en lo que más curiosidad tengáis, ya, si queréis, profundizaremos a lo que queráis. Vale, y la inmutabilidad, ¿no? La inmutabilidad es lo que se refiere a la capacidad que tiene una blockchain para que un dato sea inmutable, ¿no? Pensar, por ejemplo, el ejemplo que os puse de Bitcoin Gold, ¿no? Si tú me dices, Bitcoin Gold, ¿cómo es inmutable una transacción? Pues acabáis de ver que al final, como la vulnerabilidad está en la capacidad de cómputo y obtener ese 51%, una blockchain de prueba de trabajo, si yo al final veo que conseguir ese 51% es relativamente fácil, la inmutabilidad de esa blockchain pública es muy cuestionable, ¿no? Porque si a alguien le interesa, puede alquilar capacidad de cómputo y revertir lo que le dé la gana. ¿Vale? Esto, por ejemplo, en blockchain grandes, públicas, por ejemplo, como Ethereum o Bitcoin, es muy complicado, porque la capacidad de cómputo que se necesita para hacer ese tipo de ataques es altísima. Entonces, acordaros siempre lo que os dije al principio. Los hackers van por lo fácil. Si tú puedes hackear relativamente fácil un Bitcoin Gold, un Verge o más pequeñas, ¿para qué te vas a centrar con los grandes? ¿Vale? Pues funcionan así. Entonces, aunque haya miles y miles de proyectos en criptomonedas, al final me imagino que como todas las tecnologías, acabarán concentrándose. Yo es como lo veo, porque no tiene sentido tantos proyectos. Aparte, pensar una cosa, nosotros que estamos aquí, los 30 que estamos ahora en este momento en sala, si queremos, podríamos crear una criptomoneda, llamarla como nos dice la gana, utilizando el protocolo de Bitcoin, ¿no? ¿Qué pasa? Que no, lógicamente, ¿dónde pierde? En esa inmutabilidad. Porque al final la capacidad de cómputo para inmutar cualquier cosa que hagamos es el 51% de los recursos que estamos utilizando. Si alguien coge 2 servidores potentes y somos 30 ordenadores y quiere revertir todo lo que hemos hecho desde el principio, pues lo puede hacer. En Bitcoin, lo que os he dicho, a partir de la 6ª transacción, a día de hoy, con la capacidad de cómputo que puede tener una persona, no se puede revertir. ¿Vale? Entonces, ya más o menos he respondido un poco a, ¿son todas iguales seguras? Pues si ves desde el grado de la inmutabilidad de una transacción
y la propia seguridad de usuario, no. Porque aparte también, otras cosas a mayores, entender que al final tiene que haber un soporte de actualización en la comunicación de la blockchain con las wallets y con otro tipo de cosas. Si tú no tienes soporte ni gente que trabaje en tu proyecto, son todos agujeros. Entonces, todavía más para lo que os decía, ¿no? Que hay que analizar bien cada proyecto y siempre cuando se cataloga la palabra blockchain y seguridad, hay que saberle entre líneas y analizar cada proyecto porque cada proyecto es distinto. Vale. Ok. Bien. Bueno, si no hay ninguna duda más, ya directamente entramos con las transacciones. ¿Abro micrófonos o preguntamos? ¿Si hay alguien con alguna duda? Sí, ok, podemos preguntar a ver si hay alguna duda. Puedes hacerla por chat o a través del micro. Llevamos el micro ordenadamente. Sí, hola. Sí. ¿Sí? Andrea, ¿verdad? Sí, sí, soy Andrea. Ok. Perdona, os hago la pregunta. Se oye bien, ¿eh? Se oye bien, ¿no? Vale. Si os hago la pregunta por aquí, porque si no por el chat se me hace un poco más complicado escribir. La cuestión es que me queda en el tintero una pregunta sobre la reversibilidad de las transacciones a la que estabas comentando antes. O sea, si el blockchain es un database donde solamente se puede escribir, una vez que yo he lanzado la transacción, no obstante se haya producido una bifurcación en el registro, en el database, ¿cómo puedo yo revocarla, esa transacción? Pues esa transacción con mucho se quedaría, si no se queda confirmada, se quedaría huérfana y luego vería recogida una siguiente, por el siguiente que quiera minar un bloque. No sé si me estoy explicando. ¿Lo entendiste? Es que no lo escucho bien. Espero que sintetizas, a ver si puedes. Sí. ¿Sí? Sí, hola. Perdona, sí, porque así yo subo el sonido y te escucho directamente. Es que antes no te escuchaba. Estoy con el altavoz de otro. Perdona. Perdona, sí, es que me quedó en el tintero una pregunta sobre el tema de la reversibilidad de las transacciones. Porque antes estábamos haciendo el caso de que uno quería lanzar aislar un nodo para poder engañarle, entonces aprovechar la propiedad de bifurcación. O sea, un ataque civil te refieres, ¿no? Cuando aíslas un nodo. Si lo he entendido bien. Un ataque civil. ¿Me escuchas? Yo ahora sí, es que se cortó. Vale. Sí, perdona. No, o sea, te refieres a un ataque civil, ¿no? Que alguien aísle un nodo. Sí. Vale, Entonces, y aprovecho la bifurcación. Vale. claro, todo lo que no me quedaba muy claro era cómo podía ser reversible la transacción si al final la transacción se quedaría por allí y vería repescada de todas formas del próximo que quisiera minar el bloque. Porque no está. Generalmente quien hacía esto eran transacciones no confirmadas. O sea, era un bloque 0 o un bloque 1. Un bloque 1 puede quedar huérfano. ¿Vale? Porque tú imagínate, se puede dar. ¿Ellos qué hacían? La transacción que les interesaba gorda la mandaban al cliente y preminaban otro bloque con una transacción mucho más pequeña. Tú imagínate, mandaban la que les interesaba con 25 Bitcoin para comprar o para el exchange, para utilizarlo para lo que les diese la gana, y preminaban otro bloque de 0,1 Bitcoin al mismo exchange. ¿No? ¿Lo entiendes? Sí. Entonces, lo que hacían era, ellos saben, una red distribuida, la información no se transmite exactamente igual. No, hay puntos más calientes donde es más fácil que cuando minas un bloque que transmita más rápido. ¿Vale? Sí. Pues es que jugaban se lo mandan y después mandaban la otra. Si al final tenían suerte y la bifurcación colaba la del 0,1, la suya, la otra quedaba huérfana. Vale, pero era una cuestión de suerte, ¿no? Al final habían ido al exchange, habían cambiado los 25 Bitcoin o habían hecho compras por lo que les diese la gana y el comerciante, el exchange, cuando quería ver después, pasaba el tiempo, quería ir
¿Entiendes la jugada, no? No siempre sale bien. Ellos juegan a esa vulnerabilidad y hay veces que les cuadra. Lo tenéis que, en el peor de los casos, pues, en el peor de los casos ha mandado 25 bitcoins al mes. Vale, sí. O sea, pero es una cuestión de probabilidad. Eso era lo que me cuadraba. Vale. Justo. Ellos analizan dónde es el punto mejor y más rápido y donde tiene más probabilidades de que esa bifurcación tenga más éxito. Muy bien. Vale, muchas gracias. Nada. El micro. Bajo el micro, vale. Ya está, lo hemos bajado. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. A mí me gustaría saber sobre el staking. ¿En qué consistiría? ¿No? No escuchamos bien esa pregunta. O era un micrófono abierto o si no, no se escuchó bien. Si es el micrófono, por favor, repetidla. Me gustaría saber sobre el staking. Conecta tu micro porque si no, Sí. no se escucha bien. Voy a conectar de nuevo el micro. Se oye entrecortado. Sobre el staking. Se me oye un poco mal. Perdón. ¿Puedes repetir, por favor? Quería saber en qué consiste el staking a largo plazo. El staking. Sí, el staking, correcto. ¿Pero a qué te refieres? ¿Como masternodes o a qué te refieres? No sé si sería un masternode o sería, por ejemplo, poner tus bitcoin a trabajar para largo plazo. Vale, vamos a ver. Es que eso ya son otro tipo de cosas. Al final, lo dicho, si queréis profundizar más en estos temas, lo vemos después, ¿vale? Al final, eso ya no es propiamente cómo funciona Bitcoin. Estamos ya hablando de productos de inversión. O sea, que es al final tú a cierta gente le dejas tus Bitcoin y al final vas teniendo unos rendimientos, ¿vale? O hay gente que hace masternodes que, imaginaros, que al final es un negocio. Si tú al final en una plataforma eres un masternode, ellos te van recompensando por participar en esa propia blockchain, ¿no? ¿Y con qué te pagan? Con los tokens, ¿no? Pues eso ya entra en modelos de negocio y inversión de lo que son criptomonedas, ¿vale? Entonces, os parece bien y un día queréis tratar inversiones y ese tipo de cosas, pues lo ponemos en la agenda y lo tratamos. Pero prefiero no desviarme de la parte técnica y entrar en cuestiones de inversión, si te parece bien. Vale, genial, me parece correcto. Eso da para una charla y media. Vale. Adiós. Pues cuando queráis nos organizamos y hacemos una charla. Perfecto. Venga, tomo nota. Bueno, vuelvo a silenciar aquí. Vale. Bueno, vamos a la última parte ya de la charla, que es cómo se pueden hacer las transacciones. Entender que hay como dos capas. Está una capa que es cómo funciona internamente la blockchain, esta red distribuida, con sus reglas de consenso y sus protocolos, ¿no? Y después cómo yo como usuario me puedo comunicar con ella, ¿vale? Entonces, vamos a entrar en un par de conceptos que no es que se lo utilicen solo en criptomonedas, se utilizan en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, vamos a simplemente a ver lo que es cifrado asimétrico y simétrico y después explico un poco cómo se generan las cuentas que utilizamos, por ejemplo, en Bitcoin o de qué proyecto de criptomonedas, ¿vale? Mirad, el cifrado asimétrico es el tradicional de toda la vida. Imagínate que yo quiero mandar un mensaje a alguien, a Ramón, por ejemplo, que lo tengo aquí al lado, y entonces yo cifro con una clave, él sabe la clave y con esa clave descifra. Vale, eso está muy bien cuando, por ejemplo, podemos estar juntos y sabemos que esta clave no se puede interceptar de ninguna manera. Pero ¿qué pasa? Con el desarrollo de Internet, ¿cuál es el problema? Que Internet es un entorno altamente inseguro. O sea, es muy fácil interceptar mensajes o claves. Entonces, sería totalmente arriesgadísimo que Ramón estuviese, pues no sé, en Nueva York y yo aquí,
quisiéramos cifrar cosas y para saber qué clave hay que utilizar, tú le mandas la clave por Internet. ¿Vale? Entonces, cuando empezó a desarrollarse Internet, lo que se utiliza es cifrado simétrico. Cifrado simétrico tiene una gran ventaja. Es como que cada usuario tiene su clave privada y su clave pública. La clave pública la puede compartir, la puede tener todo el mundo, ¿vale? Y pues tiene una clave privada que es solo conocedora del mismo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funcionaría el mismo mensaje? Imaginaos que ahora yo le quiero mandar un mensaje a Ramón. Vale, yo de Ramón que sé su clave pública. Vale, pues entonces cojo el mensaje, lo cifro con su clave pública, ¿vale? Y entonces él solo puede descifrarlo con su clave privada. Es como que la clave que teníamos antes se parte en dos. Y si al final no conectas las dos, no hay manera de leer el mensaje. Vale, entonces esto me permite en Internet poder hacer mensajes seguros, porque al final si la clave en sí no sale de mí, ¿vale? No está circulando de un lado para otro, ¿vale? Entonces, todo lo que se utiliza en criptografía, en criptomonedas, es cifrado asimétrico, ¿vale? Donde yo comparto con quien quiera mi clave pública y me protejo con la clave privada. Vale, ahora explicaremos un poco más al detalle, miraréis cómo se hace una transacción y lo miraremos un poco más. ¿Vale? Bien. Una red distribuida, por ejemplo, como el ejemplo, pongo el de Bitcoin porque es el más conocido, no por nada más. Una red distribuida, por ejemplo, como Bitcoin, ¿cómo se puede hacer transacciones? Lo primero es pensar, cuando estás en un banco es muy fácil, porque, por ejemplo, las cuentas con las cuales yo puedo hacer una transacción me las da el propio banco, es el generador de las propias cuentas, ¿vale? Él es el que totalmente identificado, las genera él y las custodia él, ¿no? Pero ¿cómo creas unas cuentas que al final tú puedas compartir con la gente y que sean lo suficientemente grandes y seguras para que cualquiera las pueda compartir, ¿no? Ahora miraremos cómo se genera. Y después lo último es, ¿cómo puedo hacer transacciones sin relevar datos confidenciales míos? ¿Cómo puedo hacer una transacción sin compartir esta clave privada? Vale, miraremos las cuentas públicas. Bien, lo primero para crear una cuenta pública necesitamos una clave privada. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, es una clave privada de 256 bits, o sea, 256 unos y ceros seguidos, que se genera con entropía, o sea, con ruido. Tienes que crear aleatoriedad y con la aleatoriedad suficiente tienes garantías de tener una clave privada segura. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender muy fácil. Mira, vamos a entrar en una billetera de papel y vamos a generar, mirad, bueno, tengo que salir de nuevo, espera. ¿Cómo no me deja compartir ahora? Ah, vale, ahora sí. Aquí está. Vale. Bueno, no sé si lo veis. ¿Veis en que mueve el ratón para crear entropía? Y pone 26%. ¿Se ve bien, Ramón? Vale. Pues fijaros, yo muevo el ratón. ¿Veis cómo la entropía, o sea, la aleatoriedad va creciendo? Un poco más rápido, se está aquí todo el día. Vale. Cuando llega, lo voy a dejar mal, ¿veis? Se genera una clave privada, bueno, y una dirección de Bitcoin para compartir. Ahora miraremos cómo se genera la dirección de Bitcoin. Vale. La clave privada, al final, hacerme caso, 256 unos y ceros. ¿Qué pasa? Que se ponen, se hashean y se hacen operaciones para que al final quede lo más reducida posible. Aunque seguramente si veis este churro que ponen aquí abajo, os parece que todavía es muy largo. Pues sería peor los 256 unos y ceros, ¿vale? Esta clave privada, ahora miraremos cómo se genera, pero se ha generado con ruido. O sea, con este ruido que acabamos de generar, ¿vale? ¿Cómo se crea esta entropía? Pues se puede generar con el ruido de un ratón, se puede generar esta aleatoriedad, por ejemplo, se hace muchas veces, en las wallets normales son semillas, o sea, son unas palabras
suficientes palabras que al final son tan aleatorias que eso crea la entropía suficiente para tener garantía que con esa aleatoriedad has generado unas claves privadas únicas, ¿vale? De esas de 256 bits. Vale. En esta, por ejemplo, billetera de papel ya lo veis. Esto sería mi dirección de Bitcoin que yo al final puedo compartir con quien me dé la gana. Y aquí puedo recibir el dinero que quiera o las transacciones que yo quiera. Vale, yo para desbloquearlas necesitaría esto. Si no, sin esta clave privada, yo no podría acceder a ella. Vale. Lo que os comentaba, el cómo se usan las wallets, este tipo de cosas, si os interesa, un día podemos hacer un taller y podemos hacer ejemplos de transacciones reales para que veáis cómo funcionan con distintos dispositivos. Vale. Vuelvo a la presentación. Vale. Aquí lo ves. Vale. Bien. Pues lo dicho, con entropía, con ruido, con semillas, o sea, con palabras aleatorias, con lo que queráis, hay muchos sistemas, hasta con sonidos. El crear aleatoriedad, hay 1000 maneras, y muchas de ellas, si queréis verlo en internet, hay cosas muy divertidas para crear aleatoriedad para conseguir una clave privada. ¿Vale? Cuando tú ya tienes, lo que tienes es encriptación de curva elíptica, y con esta clave privada consigues una clave pública. Fijaros que siempre no son reversibles. Igual que yo con una clave privada puedo conseguir mi clave pública, lo que nunca puedo conseguir es con la clave pública saber cuál es mi clave privada. Solo tienen un sentido, no tienen el sentido de reversión. Si no, estaría comprometida la seguridad, porque si yo con una clave pública que comparto puedo saber cuál es la clave privada, se acabó la seguridad, ¿vale? Que os comentaba al principio. ¿Vale? Con esta clave pública, al final lo que se hace en el caso de Bitcoin es, con funciones de hashing, pues se ponen las direcciones Bitcoin. ¿Por qué? Porque al final se reducen las posibilidades, al final tienen unas características, sobre todo para los exchanges, para que sepan exactamente que son direcciones Bitcoin, comienzan con 1 o 3, tienen dígitos de control, como las cuentas corrientes, para saber que esa es una dirección de Bitcoin cuando se está haciendo una transacción, ¿vale? Ya os han puesto unas mejoras para al final, para conseguir esa dirección de Bitcoin. Vale. Esto es encriptación de curva elíptica. En un taller que di hace tiempo, hace unos cuantos años, la quise explicar. Yo de todo lo que aprendí de criptografía, esto es lo que más los sesos más devanado. O sea, me costó entenderlo, pero no os lo podéis imaginar. Pues explicarlo, me creé enemigos. Vale, entonces hoy os voy a explicar un poco cómo funciona, pero sin entrar a detalle, ¿vale? ¿Qué es la encriptación de curva elíptica? Lo que hace es, tú tienes una clave privada y al final consigues una clave pública. Vale. Y lo dicho, no hay manera con la clave pública revertirlo y conseguir la privada. Entender nada más que eso, ¿vale? Si algún día alguien tiene curiosidad y paciencia, pues hacemos un tú a tú y le explico perfectamente cómo funciona, ¿vale? Bien, cuando ya tenemos esta clave pública, al final lo que os decía antes, en el caso de Bitcoin, se hasean con dos algoritmos, con el SHA-256 y con el Riemann 160, se obtiene una pública haseada y a partir de ahí se hace también otro algoritmo para obtener la dirección Bitcoin que conocemos todos. ¿Vale? Bien. En una transacción, ¿qué tiene que haber? Lo bueno, lo primero, lógicamente, indicar los tokens, en este caso Bitcoin, que quieres transferir. Vale. Lo segundo, aportar los datos para desbloquear los Bitcoin. Vale. Aquí vamos a entrar en un debate que más de uno igual se puede asustar. Si yo os pregunto, si alguien tiene Bitcoin o tiene criptomonedas, yo os pregunto, ¿dónde las tenéis? La mayoría de la gente me decía, pues bueno, yo la tengo en mi wallet, pues si tengo la wallet en el bolsillo, pues la tengo en el bolsillo, ¿no? A ver, los Bitcoin nunca, como cualquier criptomoneda, no salen de la propia blockchain, ¿vale? Tú al final, ¿qué haces? Tú lo único que tienes es, cuando con tu clave privada desbloqueas para poder transferirlos, pero nunca salen de la propia blockchain,
¿vale? Nunca los tienes físicamente tú en un bolsillo o nada. Entonces, tú cuando haces una transacción, tienes que indicar los primeros las criptomonedas que quieres transferir, lo segundo, aportar los datos para desbloquear esos Bitcoin. Como esos Bitcoin a ti te los han pasado a tu cuenta pública o a tu dirección de Bitcoin, eso está asociado que al final solo se puede desbloquear con tu clave privada. Vale, si tú no firmas con tu clave privada, esos Bitcoins nunca se van a desbloquear. Por eso se dice siempre, si tú has perdido tu clave privada, has perdido tus Bitcoin, porque es imposible acceder a ellos. Tú puedes tener tu cuenta pública y saber que ahí tienes 1000 Bitcoin, pero no tienes capacidad ninguna de poder moverlos, desbloquearlos para poder transferirlos. Vale. De estos tenemos literatura para dormir, gente buscando los contenedores discos duros, mil cosas para dormir. Y después, bueno, definir los datos de bloqueo. Tú cuando haces una transacción, le tienes que indicar a qué cuenta pública lo tienes que hacer, ¿no? A quién, si yo, por ejemplo, quiero hacer una transacción a Ramón, tengo que compartir su cuenta de usuario, su cuenta pública, ¿no? Y esta cuenta pública queda cifrada con la transacción. Con lo cual, cuando esto llega a la red de Bitcoin, Ramón, cuando reciba los fondos, solo podrá desbloquearlos si accede con las claves privadas que van unidas a esa clave pública. ¿Vale? Así funciona. O sea, directamente es todo el rato bloqueo y desbloqueo. Pero tú ya mismo, cuando haces la transacción, las mandas bloqueadas. Y la gente que las recibe sin su clave privada nunca podrá acceder a esos Bitcoin. ¿Vale? Bien. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Yo como usuario tengo una transacción, tengo mi clave privada y la firmo. Y eso me crea una firma digital. ¿Vale? Y ahora llega una cosa muy divertida. ¿Vale? Pero ¿cómo un minero sabe que yo he firmado esa transacción es válida y que nadie está ingiriendo mi cuenta pública? ¿Por qué? Porque cuando un minero recibe esa transacción, o sea, el nodo recibe la transacción, ¿qué recibe? Recibe esto, recibe la transacción, recibe la firma digital tuya y recibe la clave privada, perdón, la clave pública. Y no voy a entrar al detalle, pero por la encriptación de curva elíptica se sabe si esa firma digital y esa clave pública pertenece a una clave privada. Vale, no quiero entrar al detalle, pero es facilísimo de saber con ese algoritmo. Vale, esto es el trabajo que hacen los mineros para saber si la operación es válida y saber si esos fondos se pueden desbloquear. Esto se llaman pruebas de conocimiento cero. Es, ¿cómo puedo decir que esto es mío, pero sin descubrirte el secreto que es mi clave privada? ¿Vale? Pues con esto. Vale, el secreto está en la encriptación de curva elíptica. Pero bueno, lo dicho, si ahí veo que hay pasión y queréis saber más de eso, lo vemos. Si no, creerme, que al final con ese algoritmo, un minero ve la transacción, ve la firma digital y ve la clave pública y puede verificar si es válida esa firma digital y está unida correctamente a la clave privada que hay detrás. Perdón. Vale. Pues bueno, esto a grosso modo es cómo funciona una transacción. Lo dicho, lo divertido sería si queréis un día, pues hacemos un taller y con distintos compañeros y veis cómo funcionan distintas redes, no solo la de Bitcoin. ¿Vale? Bueno, como voy al último bloque, que simplemente son medidas de seguridad, si hay alguna duda la podemos resolver ahora. Sí, hay un par de ellas. Bueno, una, dice Alex, con tu clave privada puedes abrir tu wallet en cualquier app de wallets. Mortimer. Sí. Tú imagínate, tú puedes perfectamente tu wallet, que si por ejemplo tienes tus semillas, o la entropía, por ejemplo, lo que yo acabo de hacer antes con el ratón sería imposible de reproducir. O sea, si yo perdiese esa wallet, o sea, la clave privada, sería imposible recuperar los fondos. Pues imagínate, si yo he creado la clave privada por una semilla, ¿vale? Si yo sé esa semilla, porque la tengo memorizada, la tengo anotada, y la quiero reproducir en otra wallet, esa es la entropía que generará esa clave privada. Y con eso puedo acceder a mis fondos. ¿Vale? Si tú sabes cómo es, porque esa entropía con la clave privada es determinista. Si yo creo siempre la misma entropía, el mismo ruido exactamente igual, siempre la misma clave privada. ¿Me entendéis? Si yo al final esta aleatoriedad de semillas, de palabras que quiero recordar, la vuelvo a generar, voy a tener siempre la misma clave privada. Y con lo cual, teniendo la clave privada, puedo acceder a los fondos. ¿Cuál es el problema?
que me olvide de la semilla, ¿vale? O que, por ejemplo, cree una wallet como acabo de crear, que es un aleatorio de un ratón que es imposible de reproducir y pierda la clave privada. Entonces sí que no hay manera de recuperarlo. ¿Vale? ¿Alguna más? En el chat no, si hay alguna pregunta por micrófono, si queréis abrir micrófono. Vale, si nos seguimos, si se hay alguna más. Lo dicho, si hay interés, haremos un taller, que va a ser mucho más divertido. Vale. Bien, estos son consejos de seguridad, lo dicho. Esto daría para otra charla, ¿sabes? Y lo dicho, sobre todo práctica y veis como qué se puede hacer o qué no es recomendable no hacer, ¿vale? Porque lo dicho, seguridad al 100% no existe, pero tú puedes poner las medidas para, hombre, para protegerte lo máximo posible, ¿vale? Y lo dicho, recordar siempre los hackers. Los hackers no van, sobre todo a nivel de usuario, no van por lo difícil, ¿vale? Van por lo fácil. Y tienen gente de sobra que no cumple las medidas de seguridad para hackear más que meterse con la gente que sí que toma las medidas, ¿no? Vale. Consejos que os puedo dar. Lo primero, gestiona tus claves propias. Tus propias claves. Al final que el recurso de todo esto está en tus claves privadas. Si tú no tienes tus claves privadas o las pierdes, no tienes manera de acceder a estos fondos, lo que tengas, las criptos o lo que tengas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que vigilarlas como lo que son, un tesoro. Entonces, por ejemplo, no tiene mucho sentido que tú tengas una red como Bitcoin que te empodera, porque tú al final puedes hacer una transferencia de peer-to-peer y que tú al final tus claves estén en servicios web, pueden ver comprometidos. Porque el servicio web es un servicio web. Si hackean el servicio web y acceden a tus claves, pues todos tus fondos quedan en entredicho. ¿Vale? Entonces, un sitio web está mucho más expuesto que lo que tú puedes estar en tu casa si tomas las medidas de seguridad correctas. ¿Vale? Es, por ejemplo, lo mítico. Se recomienda, perdonar el símil si a lo mejor no es muy bonito, pero muchas veces los exchanges les comenta que son como los váteres públicos, ¿no? Tú haces tu trading o compras tus criptomonedas y te vas, ¿no? Pues eso es igual. Entonces, lo que recomiendan muchas veces es que si tú tienes criptomonedas no los dejes en el exchange, porque la literatura nos dice que más tarde o temprano hay hackeos en los exchange. Vale, entonces, si tú haces las medidas de seguridad, tú puedes ser mucho más seguro con un exchange. Y sobre todo no llamas tanto la atención, porque un hacker sabe que si hackea al exchange tiene premio. Y tú no sabes, muchas veces en tu anonimato no sabes lo que tienes o dejas de tener. Vale, y el hacker lógicamente optimiza recursos y va a donde sabe que puede obtener el premio. Entonces recomiendo altamente, si tenéis en exchange o pequeñas cantidades, o si podéis, lo mínimo posible, ¿me entendéis? Vale. Después mantén tu software actualizado. O sea, si tú tienes una wallet que al final es quien gestiona tus claves privadas, ¿no? Oye, y no lo has actualizado en 5, 7, 8 meses y alguien, un hacker detecta un bug, pues oye, se lo estás teniendo en bandeja, porque muchas veces los bugs son públicos. Cuando alguien lo detecta, ellos acceden a esa información. Generalmente el fabricante, si está dando el soporte, ya lo cubre. Pero claro, si tú no lo has actualizado, ese bug es público, ¿vale? Y puedes tener problemas, ¿vale? Entonces, actualizar las billeteras y todo, ¿vale? Si podéis, también los equipos que sostienen las propias billeteras, ¿vale? Cifra tus claves privadas. Bueno, ahora no es tan importante, pero al principio lo había. Que tú tenías, sobre todo wallet de escritorio, que tú, el cifrado de tus claves privadas eran en texto plano. Entonces tú imagínate, era tan fácil como que alguien te hackease el ordenador, entrase a tus claves y tenía tus claves privadas. O sea, una broma. Entonces, si tu wallet no lo hace, encriptalas tú. O sea, generalmente, bueno, yo hace tiempo que no conozco ninguna que no lo tenga, pero puede haber alguna por ahí guardada que no. Generalmente ya ellas mismas las encriptan, ¿vale? No están en texto plano para que alguien acceda a tu ordenador de escritorio no pueda acceder a las propias claves privadas, ¿vale? Después, en gestión con exchange o servicios web, ¿no? Siempre doble autentificación. Si no lo tienen, ya ni trabajéis con ellos, ¿vale? Porque ya está la doble autentificación. Doble autentificación significa que para acceder o mover los fondos no solo se necesita meter una clave de usuario, sino que un código por teléfono, algo que te manden, ¿no? A mí el que me gusta mucho es, por ejemplo, Google Authentication. ¿Por qué? Porque está fuera de... Hasta me ha llegado casos de que le han hackeado hasta el teléfono.
Pero el Google Authentication, como está fuera, y hasta si lo tienes, por ejemplo, en un iPad o fuera del propio teléfono, es muy difícil que accedan a él, ¿no? Pero con el doble autentificación, cuando el código tiene que llegar al teléfono, hay gente que le han hackeado el teléfono. Vale. Después, copias de seguridad, lo dicho. Si tienes la wallet, a ver, lo que comentaba el compañero antes, si tú solo tienes una cuenta, vale, y tú tienes la semilla, la tienes clara, como si la tienes anotada en papel, ¿no? Pero bueno, si quieres hacer una gestión porque tienes varias cuentas o no sé qué, no sé cuánto, pues es bueno, importante que si tienes una wallet de escritorio, pues que hagas copias de seguridad. Ya está, ¿sabes? O sea, no está de más. Después, si puedes utilizar direcciones multifirma, esto está ahora bastante en boga. ¿Qué quiere decir? Que imagínate, yo puedo decir que para que una transacción se haga, tienes que firmar con 2 claves privadas. Una, por ejemplo, puede estar en tu escritorio, otra puede estar en tu nano, otra puede estar en tu teléfono, con lo cual, oye, da mucho más seguridad a que solo con la firma privada. Vale. Esto, como siempre, las medidas de seguridad dependen siempre de cada usuario, de lo que lo utilice. O sea, si lo utilizas para el día a día, si eres trading, si eres trader, si tú al final eres un inversor de largo plazo que tradea, compra una vez y se olvida, pues son totalmente distintas. Depende de cada usuario, pues hay que mirarlas más o menos, ¿no? Y después, la mejor medida de seguridad, si al final no es necesario por tu día a día, es mantenerlas fuera de la red. Por ejemplo, el ejemplo que os puse antes, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una wallet de papel como la que hicimos antes, esa wallet no está conectada con la red. ¿Qué quiere decir? Que si a mí alguien me manda criptomonedas a esa wallet, ¿vale? Nadie tiene capacidad de acceder a ella. O de alguna manera me hace una foto a esa wallet, porque eso se imprimiría en papel y se guardaría, perdón, no hice hasta el final, se imprimiría en el papel, donde tú tienes una clave pública y una privada, y tú lo guardarías. Generalmente la gente lo guarda y lo plastifica, ¿no? Entonces, si yo lo guardo, lo plastifico y lo meto en una caja fuerte, pues, hombre, mientras no me entran en la caja fuerte, nadie puede acceder a ello. Vale. Después hay otros sistemas como Nano, o sea, sistemas que son donde tus claves privadas están fuera de los sistemas y solo las utilizas para firmar transacciones, que también son muy seguros y altamente recomendables, ¿no? Pero tú imagínate, si tú necesitas estar conectado a la red, pues ahí hay muchísimas maneras de incrementar grandemente tu seguridad como usuario, ¿vale? Pero fijaros que hasta la wallet de papel que vimos antes, si al final solo tienes una copia y hay un incendio en tu casa, pues también lo pierdes. O sea, ahí hay de todo. Bueno, al final, yo como llevo un tiempo en esto, hay literatura que un día, como dice Ramón siempre, cuando podamos tomar un café y podamos reunirnos todos, tenemos anécdotas para no aburrirnos, ¿vale? Vale, pues entonces así, por encima, son los consejos que os puedo dar para mantener a seguro vuestras criptomonedas, ¿vale? Y bueno, sin más, pues hoy creo que no fui tan paliza como la primera vez, creo que el tiempo, bien. Bueno, no, al final me llevo casi 1 hora y media. Joder, qué rollo tengo siempre. Nada, pues lo que siempre os digo, os comparto los datos de Agalminos, de pues tenéis alguna duda, consulta. La web no me matéis, porque al final, por el trabajo y todo, hubo compañeros de la otra sesión que me entraron y claro, está un poco desactualizada. Tomo nota y hablaré con otros compañeros para que aquí a final de año la pondremos un poco más al día. Pero bueno, al final, esto es una asociación sin ánimo de lucro, lo hacemos porque nos gusta divulgar y al final tenemos todos nuestros día a día, nuestras empresas, nuestros trabajos y nuestra familia y bueno, el tiempo que tenemos libre pues lo intentamos dedicar a lo que estamos haciendo hoy. Vale, pues lo dicho. Espero haber sido muy pesado. No sé si queda alguna pregunta más o algo. Pues mira, ahora mismo, vamos a ver si conectamos aquí. Bueno, se sigue viendo tu vídeo, pero bueno, es igual. Entonces, nada, estoy hablando por aquí. Si nos veis, nada, algo hay aquí en la conexión. Pero bueno, se me escucha. Entonces, había una pregunta que decía si se grababan. Sí, ya decía que sí y que nada, lo que haremos es en próximas, en cuanto nos lo permitan de nuevo y podamos,
pues juntarnos físicamente, tanto ahí en Bitcoin Rock Café como aquí en Ibigo Business Space. Nosotros sí que estamos abiertos porque, como nos dedicamos a otras cosas, de momento no nos han cerrado, pero sí que tenemos aquí un espacio enorme para hacer eventos de todo tipo, como este, y os invitamos a todos a estar aquí. Antonino, muchísimas gracias, es un placer. Como miembro que también soy de la directiva, ¿no?, de Agalbit, pues es para nosotros un placer desde la asociación compartir estas charlas con todos vosotros. Y por otro lado, también, por supuesto, a Bitcoin Rock Café con su colaboración y, como decimos, esperamos poder pronto hacerlo también presencial. Nos emplazamos la semana que viene y otra. Si nos seguís por las redes, iréis viendo que seguimos todas estas semanas, iremos haciendo cosillas. Pues nos vemos pronto. Un placer. Antonino. Pues lo dicho, si os estáis aburridos de mí, la próxima semana más. ¿Vale? Y lo dicho, los vídeos se colgarán, pues si alguien quiere repasar, si queréis, como hubo compañeros que me consultaron, si hay algo que no os quedó claro o una duda que os surge después, tenéis mi correo, lo que queráis, y no hay problema, os respondo, ¿vale? Lógicamente, si el trabajo me lo permite, pero bueno, acabo respondiendo más temprano, acabo respondiendo a todo el mundo. ¿Vale? Gracias a todos por vuestro tiempo, ¿vale?